conmigo a la Biblia, a Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos fue mandado por Jesús. Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero yo no los voy a dejar solos, sino que yo les voy a enviar un consolador, otro consolador, dice la Biblia. Así que hay muchas funciones, muchas operaciones que el Espíritu Santo hoy en día hace con el que creyente aquí en la tierra y aún con el que no cree todavía en Jesús, que no ha recibido a Jesús. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dice que Él también nos ayuda en nuestra debilidad. Y también el Espíritu Santo, una de sus funciones, que es la que hoy quiero tocar, es que Él nos guía también. Dijo Jesús, Él los va a guiar a toda la verdad. Así que la palabra aquí en Romanos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La palabra aquí, todo dice los que son guiados. La palabra guiado, quiero decirle que viene de una raíz griega que es ago, que significa llevar, conducir, dirigir, y otro significado es arrastrar. También la palabra ago, en tiempos antiguos se le llamaba ago a como una correíta, un cinto que se le ponía en el cuello a algunos animales para dirigirlos, para conducirlos en el camino. Entonces se le llamaba ago a ese, y cuando usted estaba dirigiendo al animal, si él se quería desviar de donde usted lo estaba llevando, usted lo dirigía, un pequeño jaloncito y lo volvía a encaminar. No sé si usted tiene alguna mascota, nosotros tenemos una mascota de 1 año, una perrita, y cuando la sacábamos a la calle, que le estábamos enseñando a caminar, a que fuera ahí adelante, de repente se quedan ahí parados y uno les tiene que hacer. Y a veces me desesperaba y la jalaba así y a veces la tenía que cargar en los brazos. Pero ese es el principio cuando estaban aprendiendo. Ahora, hoy en día, a veces la sacamos hasta sin nada y ella va caminando a la par, aprende. Entonces a eso se refería esta palabra también, que tenía un significado ago, esa cintita que le ponían a los animales. Dijo Jesús, el Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a toda verdad. Muchas veces también nosotros hemos tratado de dirigir a alguien a tomar una decisión y muchas veces es difícil conducir a una persona cuando uno le está diciendo que haga algo, le da un consejo, quiere dirigirlo, quiere guiarlo para que tome una decisión que le sea para bien. Y muchas veces es difícil con la persona porque a veces ella no le parece la decisión, lo que uno le está aconsejando, le parece tal vez que no, porque la persona, y a veces nosotros somos así, me ha pasado a mí, a veces no queremos hacer el consejo, sino queremos hacer lo que nosotros queremos. La verdad que nosotros los seres humanos nos vemos una gran necesidad de ser dirigidos, de ser guiados, porque no lo sabemos todo. No sabemos todas las cosas. Cuando fuiste, tal vez te casaste, nadie te dijo, te dio instrucción, te guió cómo era el matrimonio. Y muchas veces se cometieron muchos errores y muchas equivocaciones porque nos faltó guía y nos faltó dirección. Y nosotros como seres humanos no sabemos todas las cosas. El que nos conoce es nuestro Creador, el que nos puede dirigir bien a todas las cosas, el Espíritu Santo, porque Él sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas, Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro, Él es omnisciente, es omnipresente, es todo lo omni, Él tiene todo el poder y es nuestro mejor aliado. Él nos puede guiar a toda verdad. La guía de Él nos asegura que nosotros vamos a tener beneficio, nos asegura que las consecuencias que nos esperan a causa
de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo van a ser buenas, beneficiosas, van a ser muy provechosas para nuestra vida porque Él conoce todas las cosas y Él te va a guiar, nos va a guiar a nosotros a toda verdad. Así que verdaderamente a veces, y esto lo digo por experiencia, entramos en una lucha por querer hacer las cosas a la manera que Dios quiere. Entramos en una lucha porque sujetarse al Espíritu muchas veces es difícil para nosotros porque como seres humanos tenemos la tendencia a querer hacer lo que nosotros pensamos y creemos que así es y hacerlo a nuestra manera y quererlo hacer a nuestra manera. Guiado por el Espíritu Santo es andar y caminar conforme al Espíritu. Dice Gálatas 5:25. Usted anote, algunos los vamos a leer, otros no los voy a poder leer. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5:25, que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu Santo es andar conforme a lo que el Espíritu Santo te dice que ande. Ahora, Él nos guía, Él nos conduce, pero está en nosotros el querer andar en ese camino. Él te dice, es por aquí, te tienes que ir por este lado, pero la decisión es de nosotros si tomamos ese camino o no lo tomamos o tomamos el otro. Entonces Él dice que si nosotros vivimos por el Espíritu, también andemos conforme a lo que el Espíritu nos guía. Porque el Espíritu a la verdad nos da vida a nosotros. Entonces si andamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener vida. Todas las decisiones y las cosas y todo lo que hagamos van a ser para vida, para bien. Dice la versión, nueva versión internacional, que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Es la misma palabra. Si sabemos que Él nos da vida a nosotros, andemos guiados por Él. Así muchas veces se nos presentan a nosotros varios caminos. Ahora, si usted, digamos que usted va conduciendo un vehículo, y hay una persona que le dice, este camino puede llegar un poco más rápido, este camino es un poco más tardado. En el camino más tardado es un camino más seguro, no hay peligro, no hay abismo, es un camino muy plano, muy sólido, pero hay un inconveniente, usted se va a tardar más en llegar a su destino. Y este otro camino es un camino que usted va a llegar más rápido, pero hay un problema, es un camino donde está muy resbaloso, tenemos abismos a los dos lados y le da una serie, y es peligroso. Muchas personas han sufrido algún accidente por ahí y te dice, y yo dije, ¿cuál de los dos vamos a escoger? Por supuesto que el mejor camino, aunque lleguemos más tarde. Y muchas veces el Espíritu Santo nos está guiando por algunos caminos que tal vez se van a tardar más en nuestra vida, porque vamos a tener que vivir un proceso, pero a veces nosotros queremos lo que es más rápido y es más fácil. Pero ese camino puede ser que llegues más rápido y más fácil, pero no alcanzando lo que Dios quiere que alcance, que ya lo vamos a ver, no alcanzando aquel propósito que Dios tiene para ti. Entonces muchas veces vamos a caminar, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo por lugares que tal vez no queremos. Y decimos, no, es que ahí muy tardado, yo quiero llegar rápido. Pero el Espíritu Santo te va a decir, no, es que es por aquí que vas a alcanzar, es que por aquí que te tengo muchas cosas, es que por aquí que te tengo muchas bendiciones, es que por aquí que vas a alcanzar una herencia que tenés. Y muchas veces entramos en una lucha en querer, en hacer algo que realmente nosotros no queremos, pero al fin lo tenemos que hacer y a veces vamos como a regañadientas haciendo las cosas. Pero lo mejor que podemos tener en esta vida es la guía del Espíritu. Porque el mejor aliado que usted y yo tenemos es Él. No hay otro. Él conoce todas las cosas. Él puede ver de aquí, a unos 5 años cómo vas a estar, qué vas a hacer. Él puede ver y Él te va a dirigir a lo mejor, a lo que es más beneficioso para tu vida. Ok, hay una necesidad grande que nosotros tenemos. Dígale a la persona de al lado, tenemos necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo nos está enseñando el camino. El ser guiado por el Espíritu Santo es que nosotros le cedamos el total control de nuestra vida a Él. Que ya no vivamos nosotros, sino que Él sea el que vive en nosotros, como dice Gálatas. Ya no vivo yo, sino que Él es el que está viviendo en mí. Y yo seguir las instrucciones y la guianza que Él me da. Dice Gálatas 5:26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Es más fácil a veces, claro, hacer lo que queremos. Por ejemplo, cuando vamos a tomar una decisión por alguna carrera, por alguna cosa, muchas veces, ¿verdad?, que somos persuadidos por nuestros padres, somos guiados y dirigidos por ellos o por alguna persona que nos dirige. Bueno, yo sé que al fin a veces hacemos lo que nosotros queremos, pero figúrese que muchas veces esa guianza, a veces hay personas que se someten a un test de aptitudes. Esa guianza nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Pero es que no, yo quiero estudiar, ser un astronauta y ser astronauta aquí, como que no da mucho resultado. Es que yo quiero ser un ingeniero nuclear y eso como que no da mucho resultado aquí. Y muchas veces hacemos lo que queremos, porque es más fácil hacer lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Pero dice aquí que son contrarias las dos cosas. Constantemente nuestro espíritu está contrario a nuestra carne. Todos somos carne, todos estamos en un cuerpo de carne. A esto se le llama carne, entonces todos vivimos en este cuerpo, pero nuestra esencia es espíritu. Tenemos un espíritu y tenemos el Espíritu Santo adentro. Y constantemente hay una oposición para que no hagamos lo que nosotros querramos. El Espíritu Santo nos guía para que nosotros no hagamos lo que querramos. Porque muchas veces lo que queremos no es lo mejor, ni es lo que nos va a traer beneficio, no, y Él sabe, y por eso hay una contradicción muchas veces. Entonces, andar en el Espíritu también es que nosotros hagamos morir la obra de la carne en nosotros. Gálatas habla de la obra de la carne, usted lo puede leer en Gálatas 5:19, manifiestas, dice, son todas las obras de la carne, y cuando habla de manifiesto es que son visibles, exteriormente son públicas, se miran, no es nada escondido, manifiestas se hacen las obras de la carne, y usted puede leer una lista como de 11 cosas que hay ahí que son las obras de la carne. Pero dice la palabra que nosotros debemos de andar conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que nosotros quisiéramos. Estas obras operan en el ser humano porque, como le dije, nosotros estamos en este cuerpo. Pablo dijo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer el bien, porque el hombre interior, dice, el espíritu en mí se deleita en la ley de Dios, pero hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que me dice que haga lo contrario. Y muchas veces, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Esas son las palabras de Pablo. Todos vivimos en la carne y tenemos constante oposición con lo que el Espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros y que nos quiere guiar. Él dice, todo lo que la carne te dice es contrario a lo que el Espíritu dice. Eso es lo que dice la palabra. Así que cuando caminamos constantemente en la obra de la carne, porque menciona 11, pero dice, y cosas semejantes, quiere decir que hay más. Cosas semejantes a estas que menciono, también dice, yo los amonesto contra estas cosas, le decía Pablo a los Gálatas, nos dice la palabra a nosotros, porque el andar en la carne produce en nosotros la muerte. Cuando andamos en el Espíritu nos da vida. Así que podemos entrar en temor,
Porque una de las cosas que menciona, dice homicidio, esas son obras de la carne. Y una persona que comete un homicidio, ¿verdad que vive en temor? O temor de que lo maten también, o temor de ahora qué va a pasar, porque la ley, voy a tener que rendirle cuentas a la ley. Una persona que roba tiene temor de ser descubierta, tiene temor de perder el trabajo, tiene temor de muchas cosas. Podemos entrar en temor, nos podemos volver esclavos cuando vivimos conforme a la carne, porque la palabra dice que aquello a lo que nosotros obedecemos, nos volvemos siervos de lo que obedecemos, nos volvemos esclavos de a quien le estamos haciendo caso. Y también nosotros podemos generar muerte en nosotros, porque cuando nosotros, dice la palabra que cuando nosotros estamos constantemente pensando y satisfaciendo las obras de la carne, esto puede traer muerte a nuestra vida. Así que nosotros ya no vivimos, dijo Pablo, bajo un espíritu de esclavitud. Ya Dios nos adoptó, nos dio un espíritu de adopción. Ya nosotros no podemos vivir en eso. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, somos hijos de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ya nos coloca en una posición de hijos el Espíritu Santo a nosotros. Y nosotros no podemos vivir en la carne, no podemos vivir en las cosas que son contrarias al Espíritu. Y por eso nosotros necesitamos constantemente ser guiados por el Espíritu. Solo con el poder de Dios, la guianza del Espíritu, nosotros vamos a poder vivir una vida victoriosa sobre nuestra carne. Solo dejarnos guiar por el Espíritu, permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. De esa manera vamos a poder lograr y vamos a poder alcanzar la herencia que Dios tiene para nosotros. Y quiero mencionarte que hay 3 tipos de personas que la Biblia menciona. Y quiero mencionar estos 3 tipos de personas porque quiero llegar a un punto en el mismo Romano. Pero la Biblia menciona un hombre natural. La Biblia dice que hay un hombre natural, está en 1 Corintios 2:14. Usted lo puede anotar para que vaya a corroborar lo que yo le estoy diciendo. Entonces dice que hay un hombre que es natural. Y que este hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él las cosas espirituales son locura. Porque él vive en un estado natural, no ha nacido de nuevo, es una persona que vive en una ignorancia del espiritual, es una persona que su espíritu no ha sido regenerado y vive en un estado natural, así como nosotros vivíamos. Entonces esta persona no puede percibir lo que es del espíritu. Para él las cosas del espíritu son locuras. En algún momento en mi vida yo estuve en un estado natural donde pensaba que las cosas espirituales eran locuras. Hay otro tipo de persona que es el hombre carnal, que lo menciona en 1 Corintios 3:1. Pablo va a la gente de los Corintios y le dice: yo vine a ustedes y yo pensaba que yo les podía hablar, estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Pensé que cuando viniera yo les podía hablar a ustedes como personas espirituales, pero aún son carnales y le llama también niños. Carnales, lo mismo que niños en Cristo, y yo no he podido hablarles a ustedes, darle un alimento sólido, he tenido que venir con leche, porque todavía ustedes no tienen la capacidad, no están aptos para recibir las cosas más sólidas. Es como un bebecito que se alimenta de leche porque no puede su sistema digestivo digerir todavía lo que es más pesado, lo que es más sólido. Entonces yo tuve que venir así con ustedes, como niños me tuve que hablarles. Pero interesante que la Biblia dice, no están aptos para digerir todavía, para recibir, porque si todavía entre ustedes hay celo, hay contienda y hay divisiones, no son carnales. Eso les está diciendo Pablo a los de Corinto. Si entre ustedes todavía yo miro que hay celos, contiendas, divisiones, ¿acaso no son carnales? Entonces no puedo hablarles a ustedes como yo quisiera hablarles, tengo que hablarles como niñitos todavía que beben la leche.
Ese es el hombre carnal o niño en Cristo. Y hay otro tipo de hombre, tipo de persona, que es la persona espiritual, que es aquella persona que realmente ha cedido el control al Espíritu Santo, el control de su vida. Dice la palabra acerca de este tipo de persona que él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque no vive según la ley del pecado. Y llámese ley, cuando la Biblia está hablando de ley, está hablando de gobierno, está hablando de mandatos, de normas. Dice, no vive bajo el gobierno, no vive gobernado por el pecado, no vive gobernado, sino que vive en el Espíritu, haciendo lo que el Espíritu dice, siendo guiado por el Espíritu. Y me voy a dirigir al hombre que es el niño en Cristo, al hombre carnal del que habla aquí Corintio. Es considerado un niño, dice la Biblia. Ahora, el hombre carnal es lo contrario al hombre espiritual. El niño espiritual, el niño, el carnal, es el que anda según las obras de la carne, haciendo lo que quiere, haciendo todas las cosas que quiere, no dejándose dirigir por el Espíritu Santo, porque a veces, como le digo, es más fácil hacer lo que queremos. ¿Qué reacción para usted es más fácil? Si una persona se acerca a ti y te habla en un tono no muy adecuado, que no te gusta, lo más fácil para nosotros como seres humanos es reaccionar a eso. Y reaccionamos de esta manera. Si alguien te dice, te levanta un poquito la voz cuando te está hablando, entonces nosotros la levantamos a otro volumen más alto, porque lo más fácil es que nosotros reaccionemos. Lo más difícil es que si el Espíritu me dice a mí, mejor quédese callada, lo más difícil es quedarme callada. Y uno se muerde la lengua y uno hace esto, porque es más fácil reaccionar a como siempre hemos vivido, sin tener con ignorancia. Si me dicen una, yo voy a decirle dos, si me dice cuatro, yo voy a decirle seis, es lo más fácil que podemos hacer. Pero el Espíritu muchas veces nos dice, mejor quédese callada, o mejor quédese callado. Callada digo porque me lo estoy hablando a mí, pero mejor quédese callado, no diga nada. Eso es lo más difícil, quedarse callado. Entonces muchas veces es más fácil para un niño porque él actúa. Ese niño actúa conforme a lo que quiere y lo que él cree y lo hace de esa manera. No está gobernado por el Espíritu completamente y no hace lo que el Espíritu dice, sino lo que quiere. Y qué interesante que Gálatas 4:1, que es un pasaje que bastante menciona el pastor Vladimiro y lo voy a tomar yo, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y aunque él tenga herencia, esa herencia no la toma, está bajo maestros, personas que la están administrando, porque por cuanto es niño, no puede administrar esa herencia. Y la palabra niño que usa Gálatas 4 es la misma palabra que usa 1 Corintios 3:1. Dice la palabra del Señor aquí. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a todos leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? La misma palabra que Pablo usa ahí en niño es la misma palabra que usa Gálatas, que dice que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y aunque es señor de todo, dice Gálatas, él no puede gozar de lo que tiene, porque esa herencia está bajo los tutores y los curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, hasta el tiempo señalado por el Padre.
No podemos tomar herencia mientras nosotros seamos niños, porque no somos capaces, no podemos administrar herencia, porque seguimos siendo niños muchas veces. La palabra que le dije que es la misma usada, niño, se lee nepios. Es una palabra que dice que denota a un niño pequeño, que se usa en los recién nacidos. Dice aquí de los que son carnales y no han crecido como debieran en entendimiento y poder espiritual. Los espiritualmente inmaduros, dice, de creyentes en una condición inmadura, impresionables y susceptibles a la credulidad en lugar de encontrarse en un estado de madurez espiritual. La inmadurez es una característica siempre asociada a esta palabra nepio, que es la palabra niño que usa Pablo en Gálatas y la palabra que usa Pablo en 1 Corintios 3:1. Así que, qué interesante que la palabra, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Me dice a mí esta palabra, entonces, que los que no son guiados por el Espíritu no son hijos. Ningún momento está diciendo eso ahí Romanos. No está diciendo eso. Porque lo que nos hace hijos a nosotros es que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace hijos. Pero aquí la palabra que está usando Pablo, cuando se refiere a hijos, está usando hijos maduros. Tiene un significado. Cuando dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos. Se refiere a otro tipo de hijo, que es un hijo maduro. Y si nosotros lo leyéramos, porque a mí me gusta a veces leer la versión en inglés, no sé nada de inglés, hermano, pero me gusta leer porque sé algunas palabritas. Pero usa la palabra son, y en la palabra Gálatas y Corintios usa la palabra children, es otro tipo de hijo. Uno más pequeño, el otro ya está más grande. ¿Por qué? Son los hijos maduros los que son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar esa madurez, pero solo la vamos a alcanzar dejando que el Espíritu Santo nos guíe. El Señor Jesús lo dejó para eso. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, Él es lindo, pero una de sus funciones es que nos quiere guiar para que nosotros podamos ser, no niños que no pueden disfrutar su herencia, niños que podamos disfrutar la herencia que Él nos ha dejado a nosotros. Y muchas veces nosotros no estamos disfrutando la herencia porque todavía somos niños. Todavía no hemos llegado a ese hijo que es el que es guiado por el Espíritu. El contexto de esta palabra es que es un hijo adulto, un hijo que está maduro, que madura espiritualmente, que en su carácter se mira porque ha trabajado y ha desarrollado el carácter de Cristo en él. Nosotros necesitamos desarrollar el carácter que tuvo el Señor Jesús. Dice Filipenses, ustedes hagan lo que hizo el Señor Jesús. Tengan la misma actitud que Él tuvo estando aquí en la tierra, porque no escatimó de ser un Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose condición de nosotros, haciéndose hombre. Y sabe qué importante, obedeciendo a Dios hasta la muerte y la muerte de cruz. Se humilló, obedeció y murió en una cruz. Ustedes tengan la misma actitud, tengan el carácter de Cristo. Desarrollen, maduren, porque tengo muchas cosas que les voy a dar, pero necesitamos ser hijos maduros para recibirla, porque mientras el heredero es niño, en nada va a diferir del esclavo. Y va a estar nuestra herencia ahí hasta que Dios diga, el tiempo que señale Dios, diga, estás listo, ahora sí, ahí te va todo aquello. Y viene la bendición, porque hemos trabajado en desarrollar un hijo maduro, que es el que Dios está esperando de nosotros. Así que quiero darle la traducción de esta palabra hijo maduro, y no es judío, hermano, es huíos,
o huíos, no es judío, es con H, huíos. Y en otras le llaman telio, que significa un hijo maduro. Este es un hijo maduro. El Señor Jesús usó esa palabra, huíos o telio o hijo maduro, la usó cuando Él habló en el Sermón del Monte en Mateo 5 y dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Ay, dice la Biblia, en cuanto respecta a ti, en lo que vos podás, trata de mantener la paz con todo el mundo. Hacé todo lo que podás, todo lo que esté a tu alcance, para que vos mantengas la paz con todo el mundo. Esos pacificadores van a reflejar el carácter de Cristo. Usted observa a Cristo en las Escrituras peleando con los romanos porque lo iban a matar. Dice que como una ovejita calladita fue al matadero. ¿Y fue injusto lo que se hizo? Sí, era injusto porque él no tenía pecado. Él no tenía que morir, los que teníamos que morir éramos nosotros. Pero dice él, bienaventurados los que son pacificadores, aquellos que buscan la paz, que no andan peleando, que ellos está en ellos, el que si vos podés hacer todo lo que podás para mantener la paz, para mantener buenas relaciones, hacé lo que podás, porque vas a ser llamado hijo de Dios. Porque la gente va a ver, no, es que ve aquel que peleaba mucho, mira ahora, busca la paz. Busca cómo poner de su parte para que las cosas marchen bien. Entonces, bienaventurados, porque esos van a ser llamados telios o huídos, son hijos maduros que han trabajado en el carácter, desarrollando la actitud que tuvo Cristo. Han trabajado y ahora tienen un carácter que refleja al Señor Jesús. Y en ese mismo capítulo 5 de Mateo, él está hablando y en el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Los discípulos debían de entender que debían de hacer estas cosas con el fin de llegar a ser hijos maduros. Porque dice, haciendo estas cosas vas a ser llamado hijo. Los discípulos debían de entender que ellos debían de hacer esto para llegar al fin de ser llamados hijos maduros que han desarrollado el carácter de Cristo. Así que tenemos ese tipo de traducción, pero mire qué interesante, usted sigue leyendo Romanos para abajo y usted se da cuenta en el versículo 16 que dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos, pero la palabra que está usando allí, Pablo, es otra vez la palabra de un niño. Ahí se está refiriendo otra vez a que es un niño. Claro, venimos al Señor y el Espíritu Santo a nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios, pero somos unos niños que tenemos que desarrollarnos en las cosas de Dios. Y dice el versículo 17 que si siendo hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero hay una condición. Váyase ya a Romanos porque quiero que usted lo lea conmigo. Romanos 8, el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición. ¿Qué dice la palabra? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando uno comienza en un proceso de Dios, en ese proceso que mata todas esas cosas, porque la carne nosotros debemos de crucificarla todos los días de nuestra vida, porque Dios quiere hacernos hijos maduros y que seamos herederos de Dios y coherederos. Pero sí padecemos juntamente. El padecimiento, la palabra padecimiento significa sufrir.
Y yo no le estoy diciendo que usted sea un cristiano sufrido. Lo que pasa es que cuando nosotros, los seres humanos, se lo digo por experiencia, estamos en un proceso donde Dios está matando muchas cosas que no deben de estar, donde Dios está trabajando con nuestro carácter que duele. O solo a mí me dolió, me duele todos los días que Dios trabaja conmigo. Porque a veces quiero hacer algo, pero el Espíritu dice no, porque no es eso lo que tenés que hacer. Y entonces yo quiero hacer una cosa, pero el Espíritu dice no. Y entramos en un padecimiento muchas veces. Y muchas veces cedemos a nuestros deseos. Y muchas veces las consecuencias no son muy buenas para nosotros. Pero dice la palabra, si ustedes quieren la herencia, si ustedes quieren disfrutar, porque la herencia es suya. El niño no difiere del esclavo, pero la herencia es de él. Hasta que Dios diga, ya es tiempo, agárrela, disfrútela. Porque mientras no la pueda administrar, no la puede llevar. Y háblese de herencia, todas las cosas que Dios tiene para nosotros, no solo las materiales, cosas espirituales, ministerios, llamados que vienen para generaciones. Llámese todo eso herencia que nos dejó Cristo, que con Cristo tenemos herencia y que son herencia del Señor. Pero si juntamente padecemos, si nos sometemos a la guianza del Espíritu, si nos sujetamos a la guianza del Espíritu, que no es fácil, porque siempre vamos a querer hacer lo que nosotros queremos, o solo yo hago eso, ¿verdad? Yo quiero hacer algunas cosas, pero el Espíritu dice eso no. Y a veces algunas cosas que queremos hacer parece que fueran buenas y se miran muy bonitas, pero el Espíritu dice, no, eso no, porque el Espíritu ya sabe que eso no te conviene. Y Él de todas maneras hace para que lo escuches, para guiarte, para dirigirte, para encaminarte otra vez. A los que se dejan guiar, si es posible, les da su jaladita aquí, por favor, no te vayas por ahí. Y muchas veces en ese proceso padecemos porque nos duele. He estado en procesos donde he sentido el dolor hasta físico. Pero Dios tenía que matar muchas cosas. Y todavía Dios está trabajando conmigo porque no estoy terminada todavía. Pero he pasado momentos donde yo padezco porque en realidad es más fácil hacer lo que uno quiere que lo que no quiere hacer. Entonces, si juntamente nosotros padecemos, ¿en qué estaba Cristo? Estaba aquí en la carne. Él nunca pecó, esa es la diferencia que tiene, pero Él sintió. Fue tentado en todo, pero Él no pecó. Él vivió conforme al Espíritu, estando en la carne, para dejarnos hoy el modelo y el ejemplo de que nosotros podemos hacerlo también. Porque Él nos ayuda, porque el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, para ayudarnos. Así que, si padecemos juntamente con Él, entonces nosotros somos esos herederos, hijos que van a tomar la herencia, que la van a tomar porque el Señor dijo, ya fije el tiempo, este es el tiempo, estás listo para tomar la herencia. Y sabe que Dios está necesitando hijos maduros, porque Dios quiere mandarte a muchos lugares para que lleves la palabra, para que hagas esto para el Señor. Él quiere usarte, Él quiere hacer muchas cosas contigo porque Dios quiere impactar este lugar, quiere impactar Nicaragua, quiere impactar el mundo y necesita hijos maduros que digan, Espíritu Santo, guíame, aunque tenga que padecer, aunque me duela, pero guíame, aquí estoy. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque dice que la creación misma que fue sujeta a esclavitud anhela fervientemente, aguarda la manifestación de los hijos y de los hijos maduros, de los telios, de los huíos, de aquellos que se sometieron al padecimiento, a las aflicciones. Y estas aflicciones, dice la Biblia, estas aflicciones no son ni comparadas con lo que usted va a disfrutar, con la gloria venidera que usted va a tener cuando usted se disponga a decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, yo no quiero más ser así, yo quiero que tú me guíes, que tú me lleves de la mano, quiero escucharte y quiero obedecerte, porque muchas veces escuchamos del Espíritu, pero nos cuesta andar y caminar con el Espíritu, porque no queremos. Porque es más fácil hacer lo que toda la vida hemos hecho. Es más fácil que sujetarse al Espíritu. A veces el Espíritu nos habla y decimos, ese debe ser invento mío. Ese que estoy oyendo mal.
Una vez el Espíritu Santo estaba orando yo en la mañana y me dijo, mire, eso fue hace mucho tiempo. Y esto es algo personal, pues, yo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo me dijo, yo tenía guardado $100, que los había ahorrado con mucho esfuerzo. Y el Espíritu Santo, vaya, déselo a fulano. Y yo dije, esas son locuras mías. No puede ser. Ese es invento mío, eso que estoy oyendo, no, yo ya estoy inventando. Y el Espíritu Santo voy a decir, vaya, déselo a fulano. Y yo, no, comencé a padecer, hermano, comencé a padecer. Comencé una lucha de padecimiento, que eso era invento mío, era una voz que no la estaba oyendo. Era el corazón, era emoción. Pero me di cuenta que Dios quería hacer algo con esa persona, porque esa persona estaba orando por algo y cuando esa ofrenda llegó a su mano, glorificó a Dios, hermano, glorificó a Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros obedecemos, glorificamos a Dios y Él trae cosas mejores para nuestra vida. Pero muchas veces estamos padeciendo, ¿será que el Espíritu me está diciendo? Y padecemos. Cuando somos niños no podemos gozar todavía de la herencia. Hay herencia para nosotros, pero debemos de ser hijos maduros. Muchas veces usted y yo no estamos gozando de cosas que el Señor tiene para nosotros. Y dice, ¿por qué el Señor a mí no me bendice? ¿Y por qué aquel lo hace? ¿Y por qué? Mejor miremos si estamos trabajando en el cultivo del fruto del Espíritu. Porque Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu también. Y habla del fruto del Espíritu que trae, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero ¿verdad que hay que padecer para formar paciencia? Si nosotros queremos las cosas microondas, paciencia, mansedumbre, padecemos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto, para que el fruto se dé, la semilla tiene que morir. Cuando usted tiene un cultivo, usted pone la semilla y ya muere. Y de ahí sale algo mejor. Y tenemos que trabajar todos los días en cultivar el fruto del Espíritu, porque eso van a ser llamados los hijos de Dios maduros. No la sabemos todas, yo no me la sé toda, todavía Dios está trabajando conmigo, pero todos los días debemos de trabajar conscientemente en que sea formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y cultivar el fruto del Espíritu Santo, crucificar la carne todos los días porque ella va a querer hacer lo que quiere. Y yo estaba, antes de predicar, yo siempre le predico a mi hija porque yo quiero que ella me escuche. Y quiero saber qué es su opinión. Entonces yo le dije, ¿qué entendiste? Bueno, dice, yo lo voy a hacer así, dice, en la mañana yo no me quiero levantar de la cama, porque mi carne quiere seguir durmiendo. Pero yo sé que yo me tengo que levantar porque tengo que ir a clase, porque el Espíritu me dice que tengo que ir a clase. Es algo práctico. La carne siempre va a ser contraria a lo del Espíritu. Eso no se lo dije yo, eso lo sacó ella por conclusión. Eso es lo que ella siente que tiene que mejorar, porque todas las mañanas es pleito para levantarla. Dice, yo sé que yo me tengo que levantar, aunque mi carne diga no, yo me tengo que levantar. Entonces, es un proceso, todo cultivo requiere un proceso. La semilla muere y después germina y da fruto. Y es difícil cultivar el fruto del Espíritu Santo si estamos constantemente a lo mejor sometidos a ambientes que no debemos de estar, porque para que el fruto sea un buen cultivo, usted tiene que preparar las condiciones, el buen ambiente para la semillita, la vitamina, la tierra, todo tiene que estar bien arregladito para que te dé un buen cultivo. Pero muchas veces nosotros queremos cultivar el fruto del Espíritu, pero nos estamos exponiendo a un ambiente que no debemos de exponernos, que no nos beneficia para nada, que el proceso nos lo va a hacer más difícil. Muchas veces estamos con compañías que no nos convienen, que no nos van a ayudar a desarrollarnos.
que no nos van a ayudar a que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Si una persona es iracunda, no, andando con otra persona iracunda, este es un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces no te va a ayudar eso. Si estás queriendo salir de algo que te ha costado, pero siempre estás exponiéndote a lugares donde no debes de estar, eso no te va a ayudar a que cultive el fruto del Espíritu. Por eso debes de congregarte, porque Dios aquí te va a dar palabra siempre. Ve a los círculos de amistad, cultiva amistades con las personas que llegan allí. Haga amistades, lazos de amistad con la gente que te puede ayudar, a desarrollarte, a pasar el proceso, a salir victorioso, que te puede dar una palabra que estás necesitando. Por eso dijo Pablo, ustedes nunca dejen de congregarse, porque aquí nosotros vamos a recibir del Señor y usted va a crecer a medida que usted se integre más. Si usted va a un círculo de amistad, usted va a crecer más que solo cuando viene a la iglesia, porque va a estar en unión de gente que ha pasado procesos y que le puede dar una palabra y que le puede ayudar también. Así que muchas veces nos sentimos estancados, necesitamos hacer un poquito más de esfuerzo para que podamos nosotros gozar de una herencia. Dios tiene herencia para ti. Dios tiene herencia para ti. Y ahí está, tiene tu nombre. Dios le puso tu nombre, pero la tiene guardadita muchas veces, igual que a mí, porque Él quiere que seamos hijos guiados por el Espíritu, hijos maduros, que sepamos administrar las riquezas que Él nos va a dar. Y hablo otra vez que riqueza no solamente es lo material, riquezas espirituales y riquezas de todo tipo que Él tiene, porque insondable es, nosotros no podemos definir cuántas cosas Él tiene para cada uno de nosotros. Así que es muy importante que yo sepa que para ser guiado por el Espíritu yo tengo que tomar la decisión de querer ser guiado por Él. Yo le puedo decir al Espíritu Santo, yo decido ser guiado por ti, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero tiene que haber una decisión de nosotros de querer hacerlo. Debemos de decidir andar conforme a lo que el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome el total control de nuestra vida, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él y que vivamos por Él nosotros. Pidámosle revelación al Señor, porque muchas veces nos estamos quejando de situaciones que estamos pasando, pero si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos caminando en su voluntad, muchas veces esas situaciones Dios las va a usar para que alcances la madurez. Las circunstancias difíciles Dios las va a usar muchas veces para que alcancemos la madurez, para que lleguemos a ser esos hijos que Dios quiere, esos hijos telios, esos hijos huíos, maduros, que la misma creación está esperando, aguardando el momento para que se manifiesten. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, verdaderamente somos libres. Somos verdaderamente libres. No hay condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu, dice la palabra. No hay condenación para ellos. No son juzgados por nadie. Más bien ellos juzgan a otros. Debo de buscar constantemente la dirección del Espíritu Santo. Constantemente, en toda decisión, por muy pequeña que usted crea que sea, siempre busque la dirección de Él, porque ese es el mejor consejero que puede haber. Una vez yo me encontré en una situación donde yo tenía que tomar una decisión. Y ¿sabe qué? Me acuerdo que comencé a llamé al pastor, y nadie me contestó. Nadie. Y el Espíritu Santo le habló a mi corazón y me dijo, es que es a mí que me tenés que buscar. Y cuando yo estaba ahí, el Espíritu me dijo, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Y en realidad yo ya sabía lo que tenía que hacer. Pero estaba buscando quien me dijera, no, bien podés hacer lo otro. Y el Espíritu Santo me dijo, vos ya sabés bien qué es lo que debes hacer. Muchas veces no va a encontrar a nadie, porque el Espíritu Santo usted quiere que vaya. Busque
búsquelo, no tome decisiones sin antes preguntarle si eso es lo que usted debe de hacer, porque Él sabe todas las cosas y nos puede librar de muchas cosas que pueden ser equivocadas en nuestra vida y que a la postre nos traen consecuencias indeseables. Nosotros, los seres humanos, tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones, porque Dios nos ha dado libertad de tomarlas. Pero no tenemos la libertad de nosotros tomar las consecuencias que nos vienen. Libertad tenemos para tomar las decisiones, pero no libertad para escoger las consecuencias que pueden pasar en nuestra vida. Siempre obedezcamos al Espíritu. Es importante obedecer la voz del Espíritu, porque muchas veces el Espíritu está hablando, el Espíritu está hablando, el Espíritu está hablando, y muchas veces hacemos caso omiso. Y muchas veces de tanto que no lo tomamos en cuenta, muchas veces a veces lo dejamos de escuchar, no porque Él no esté allí, sino porque ya nuestro oído se vuelve insensible a lo que el Espíritu quiere decirte. Con prontitud, cuando el Espíritu te hable, obedécele, porque muchas veces lo hemos contristado. Tantas veces ha estado ahí fulano, Edith hace esto, Edith, y tal vez esta sierva ha hecho caso omiso o no lo ha tomado en cuenta en decisiones, y muchas veces lo he contristado. Y cuando estaba preparado, yo le dije: Espíritu Santo, perdóname, porque algunas veces yo te he contristado, porque me has dado guía y a veces no he seguido las instrucciones. Me has hablado en cosas, a veces yo las miro tan sencillas que yo digo: no, eso debe ser locura mía, y eso lo ha contristado. Y cuando Él nos habla y nos da una dirección, váyase por aquí, seamos prontos para obedecerle, porque muchas veces nos podemos volver insensibles y entonces ya lo vamos a dejar de oír. Y necesitamos oír de Él para que Él nos guíe, que nuestros canales espirituales estén abiertos para siempre estar escuchando la dirección que Él nos quiere dar. Y quiero terminar con esto, solo a manera de ilustrarte. Encontré una historia tal vez usted ya lo leyó, pero yo quiero leérselo, de un alpinista que quiso hacer un Guinness Record y se fue a escalar una montaña muy alta, y él se fue solo, no quiso esperar a sus compañeros, se fue porque él quería ser el ganador. Y comenzó a subir y a subir y a subir y a subir, de manera que se hizo de noche. Ya no había luz, no podía ver nada. Y eso que siguió subiendo, dice que se resbaló y comenzó a descender con fuerza. Usted sabe, la gravedad, comenzó a caer. Ahora, los alpinistas se amarran algo a la cintura que lo clavan con estaca. Entonces llegó un momento donde el alpinista, la cuerda lo detuvo. Pero él, en lo que está ahí y se mira en esa situación, como a veces nosotros nos miramos y decimos: ¡ay, Dios mío, ayúdame! Cuando ya estamos pendientes de un hilo que nos vamos a caer, muchas veces hasta ese momento: Señor, te necesito. Y entonces dice que escuchó al alpinista una voz interna que le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Necesito que me salves. ¿Crees que te puedo salvar? Dice que la misma voz le habló y le dijo: ¿crees que te puedo salvar? Y él le dijo, se quedó en silencio, no dijo nada y se agarró más duro de la cuerda, porque él le dijo: ¿crees que te puedo salvar? Entonces suéltate. Si tú crees que te puedo salvar, suéltate de la cuerda. Y él no lo hizo, se aferró más a la cuerda. Y dice que a la mañana siguiente lo fueron a buscar, y el equipo de rescatistas dice que lo halló. Él falleció agarrado de la cuerda, congelado, y estaba como a 1 metro del piso. Claro, no se miraba nada, estaba oscuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir cosas que no vas a entender,
Pero si obedeces a la voz del Espíritu, Él te va a traer la revelación. Si obedeces, por muy ilógico que te parezca, es que eso no me parece, yo no creo, yo tal vez, ¿cómo voy a ir a pedirle perdón yo? Si ella fue la que falló, yo no puedo ir a pedirle perdón porque eso para mí es humillación. Hay cosas que te va a pedir Dios que pueden parecerte ilógicas, que tal vez no las entiendes, pero si obedeces, Dios te va a traer la revelación. Amén.